queridos alumnos. Esta sería la primera clase que tendremos en línea para la materia de Historia Universal para primer grado, Grupo A, turno vespertino, de nuestra querida Escuela Secundaria Leyes de Reforma, ubicada en Nacajuca, Tabasco. Estas clases están dadas de esta manera debido a la contingencia que está pasando el país por el virus SARS-CoV-19, conocido comúnmente como COVID. COVID es la enfermedad, el virus se llama SARS. Bueno, partiendo de otro tema, otro punto, el día de hoy hablaremos del tema de la división del mundo en dos bloques. ¿Cuáles temas serán los que conoceremos hoy? La Guerra Fría y el conflicto de Medio Oriente, además de la carrera armamentista y la amenaza nuclear como parte de la confrontación de ambos bloques. Bueno, debo decir que las instrucciones se las voy a dejar en unas diapositivas en el link de aquí abajito, aquí abajo, por aquí, no sé, por ahí. Tienen que leer atentamente todo el contenido de este cuadernillo y realizar las actividades que les voy a mencionar durante la transmisión de este video. Recuerden, todo va en hoja, hacen su carpeta, le ponen su nombre, su grado, su grupo y lo entregan el día que regresamos. Okay. Comenzando con la clase. Piensen en lo siguiente: Rusia y Estados Unidos, o más bien Estados Unidos y la URSS. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como que se pelearon, por decirlo así. Querían ver quién era el mejor de ellos dos. Cuando la Segunda Guerra hicieron alianzas, pero después algo pasó por ahí y es lo que vamos a investigar. Visualiza Estados Unidos y Rusia, o la URSS. ¿Qué colores piensas? O sea, a mí se me ocurre azul para Estados Unidos y rojo para la URSS o para Rusia. En algún momento, después de la Alemania nazi, surge un distanciamiento entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué pasó? Esta va a ser la investigación que haremos. Bueno, por ahí les voy a dejar un texto, se los platico a grandes rasgos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa entra en crisis y dos potencias toman el control: Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conformada como la URSS, parte del gran territorio que hoy es Rusia. Al dividirse el mundo después de la guerra que se estableció entre estos dos países, suceden tres conferencias de paz. Una en Teherán en el 43, una en Yalta en 1945 y una en Potsdam en 1945 también. Cuando el territorio europeo queda destruido durante ese tiempo, la Segunda Guerra Mundial fue en Europa, Europa queda destruido la mayor parte, pero en Estados Unidos no, y es de cuenta que quedó como bien fresquecito y bien bañadito después de dormir toda la noche, por decirlo así. Entonces Estados Unidos no sufre los efectos de la crisis, pero Europa sí, la crisis que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos como que sube su economía y tiene mayor auge, mayor ganancia, y tiene suficiente dinero, por decirlo así, y suficiente ego, por decir así, para poder generar hasta la tercera parte de la producción de todo el mundo. El dólar, por lo tanto, como era la moneda de Estados Unidos, sigue siendo la moneda de Estados Unidos, reemplaza a la moneda europea, que en ese entonces era la libra esterlina, la moneda de Inglaterra. Entonces el dólar se transforma en la principal referencia, como decir, economía mundial. Hasta la actualidad, a veces vemos en las noticias, el dólar a la compra tanto y el dólar a la venta tanto. ¿Por qué dicen del dólar? Porque es una moneda internacional que sirve para intercambiar entre diferentes países. Bueno, a diferencia de Estados Unidos, en la Unión Soviética vive de otro modo estos años de la posguerra. Stalin, que era su líder, era el jefe de Estado, el jefazo ahí,
entra como en una psicosis y tiene miedo de que Estados Unidos lo ataque. Entonces Stalin lo que hace es, se dedica a extraer metales pesados y deja de producir bienes de consumo. ¿Qué son los bienes de consumo? Las cosas que nos sirven a los seres humanos para pues, poder sobrevivir, la comida, los carros, las vestimentas, todo ese rollo. Entonces se dedica entonces a extraer metales y a construir armas, y a construir tanques, y a construir armas nucleares. Entonces haz de cuenta que esto produce como que su economía disminuye. Estados Unidos y Rusia se dividen, y la URSS se dividen, pero no nada más se dividen ellos. Haz de cuenta que se divide el mundo en dos partes, los rojos y los blancos, o los rojos y los azules. Ambos países eran los líderes de cada uno de los bloques. Entonces aquí hubo un problema. Se compromete la situación mundial, porque los demás países, si no tenían apoyo de estos otros, que eran líderes, no iban a tener fuerza económica, ni militar, ni nada para construirse, sobre todo en la Europa. Entonces, pues cada quien agarró para su bando, para poder lograr tener una estabilidad. Ahora, por ahí vas a encontrar unas preguntas, creo que es la diapositiva número 18 y 19, vas a contestar esas preguntas en tu hoja y lo vas a meter a tu carpeta de experiencias. También vas a encontrar un mapa y una tabla. Vas a ver qué países, y ahí está señalado, eran aliados a Estados Unidos, que conformaban el bloque capitalista, y qué países eran aliados a la URSS en el bloque comunista. Vas a anotarlo ahí. Después también vas a encontrar dos organizaciones o dos instituciones que se dieron en un momento determinado, que era como el remedio una para la otra. Nace la OTAN y se da el Pacto de Varsovia. Vamos a ver qué significaba el Pacto de Varsovia y para quiénes aplicaba, y qué era la OTAN y para quiénes aplicaba, y quiénes conformaban cada una de estas de estos pactos, de esas alianzas. También vas a encontrar una actividad para relacionar, y vas a relacionar la palabra con la frase, el significado. Vas a ver cuál corresponde a cada uno. Encontrarás también un mapa, una línea del tiempo acerca de la carrera espacial, y vas a ir viendo cómo tanto la URSS como Estados Unidos eran como que estaban en una competencia. Esta competencia para llegar al espacio. De igual manera, vas a hacer un listado basándote en esa línea del tiempo de cada país, qué logros tuvieron cada uno de ellos. Encontrarás una sopa de letras y los anexos. En los anexos hay una lectura que habla acerca de los dos bloques hegemónicos. Básicamente te lo platico. En Europa la mayoría de los países se alinearon políticamente o con China o con Juana, con la URSS o con Estados Unidos. Cada uno ayudó a los países a que lograran reconstruir otra vez lo que eran antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos formó una alianza contra los soviéticos, creando la OTAN. Significaba la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949. Esta consideraba bases militares de Estados Unidos en Francia, Inglaterra e Italia, y otras naciones que estaban por ahí, pero básicamente tenía que tener ahí para estar vigilando a los soviéticos, para poder reconstruir Europa en la OTAN. Y la OTAN permitió que Estados Unidos se consolidara en forma militar. Tenía sus bases para poder evitar que los soviéticos avanzaran y ganaran territorio. Por su parte, los soviéticos crearon un pacto que se llamaba Pacto de Varsovia, pero este ya fue en 1955, y hagan de cuenta que fue como el remedio de ellos, o la respuesta al haberse conformado la OTAN. Este pacto igual se incorporaban países, pero esos eran de Europa del Este, o sea que estaban
bajo el dominio o la influencia soviética, y era lo mismo, tenían que conformar bases militares, de la misma manera que Estados Unidos en Europa con sus bases militares. Al instaurarse la OTAN y el Pacto de Varsovia, se termina de consolidar la división del continente europeo en dos grandes zonas. Europa occidental se queda con el bloque capitalista y con el influjo económico, político y militar de Estados Unidos, mientras que Europa del Este conforma el bloque socialista controlado territorialmente y militar y económicamente por la URSS. Y a este se le llamaba el bloque socialista. Recuerdo cuando yo era niña hablaba mucho de esto, que sea en la cortina de hierro, porque era casi imposible, por decir así, para países que no fueran parte de ellos entrar, y la información era muy poca. También encontrarás un anexo donde viene como qué hacía uno y qué hacía el otro. Vas a analizarlo y lo vas a observar muy bien. Básicamente les platico. Esto de la Guerra Fría es como cuando en tu salón de clases dos chamacas se pelean, son súper amigas, así. Comen el mismo plato, selfie, manita, bla, 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 y todo ese rollo. Y de repente se empiezan a pelear entre ellas, que porque la miraron feo o porque la otra ya es más popular que la otra. Entonces se cuenta que se pelean entre ellas y una empieza a hablar mal de la otra. Y una lo toma como, ay, me vale sombrilla, aquí haga lo que quiera. Y la otra como, ay, me está hablando mal de mí, me está diciendo, ay, y busca la forma de perjudicar una a la otra y la otra a la una. El problema no es tanto que se peleen entre ellas, el problema es quiénes se van a aliar con quién. Generalmente la que toma las cosas como más a la ligera, podría decirse así, es la que menos pierde. Se le llama Guerra Fría a este movimiento de la división, porque en realidad no hubieron armas, no hubo una guerra como tal, sino era más de hablar y estarle tirando uno al otro. Igual pasa en las escuelas, por decir, en tu salón de clase. Cuando se pelean las dos chamacas, pueden pasar dos cosas. O se hace una alianza de la mitad del salón por un lado y la mitad del salón para el otro, y los raros allá atrás, allá conmigo, y se divide el salón, o de plano ellas se vuelven a llevar, o ya no se llevan tan bien, pero pues ya dejan sus peleaderas. En este caso, en la Guerra Fría no pasó así. Llegó el momento en que la URSS dejó de ser la URSS y se conformó como el país ruso, que es ahora una de las potencias mundiales. Pero volviendo al ejemplo, en las escuelas así pasa. Se pelean dos chamacas y se ponen a estarse tirando. Ahorita con el Face se empiezan a tirar. Y luego las chamacas, se mandan los screenshots, hablan idioma serpiente ahí, están mandándose. Y eso es la Guerra Fría. Se dan activaciones como que para ver quién es mejor que la otra. Y dependiendo de lo que las demás personas digan, es la que va a ganar. Bueno, también les voy a dejar por ahí un link para que vean algunas películas, más o menos ahí. Y esas las pueden ver, una en YouTube, y si pueden ver en Mega, pues ahí las ven. Y si no, pues pueden buscar la sinopsis y ahí la encuentran. Finalmente, para terminar, debo decirles que es importante ganarle la batalla al coronavirus, como lavándonos nuestras manitas, usando nuestros tapabocas, evitando tocarnos la cara y sobre todo evitar salir mucho a la calle. Si no tienes nada que salir, no salgas, de plan. Aprovecha tu tiempo en casa, organízate mejor y nos vemos cuando regresemos a clase. Es importante, cuídense mucho, los quiero. Adiós.